Muy buenas tardes, vamos a empezar el tema. Voy a hacer un pequeño repaso del tema de la anterior clase para que pueda enganchar bien con la parte de tinciones y entender un poquito a qué nos referimos. Tomando en cuenta de que este tema es cortito y se puede avanzar muy rápidamente, entonces como nos sobra una parte de tiempo, puedo hacer eso. ¿Ya? Si tienen alguna duda, no ven las diapositivas o algo, o no escuchan, ya saben, me pueden avisar y como saben, en esta clase también podemos repasar dudas que tengan sobre los temas antes de su examen final, que tengo entendido les han dado una semana más. Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Ok, empezamos. Entonces, un pequeño repaso de lo que hemos visto sobre técnicas histológicas. ¿Ya? Ya sabíamos esto, ¿no ve? La técnica histológica es básicamente todo lo que hacemos para que el tejido llegue en la forma más completa posible a la observación del microscopio. Todos los pasos que sigue, desde la toma de la muestra hasta que la tenemos en nuestro microscopio óptico, ¿ya? Entonces, ¿qué nos permite esta técnica histológica? Que podamos observar el tejido lo más similar posible a como estaba en el cuerpo de la persona de la cual ha sido extraído. Y estos eran los pasos de la técnica histológica, ¿no? La obtención del material por biopsia en tejidos vivos, necropsia en tejidos muertos. La fijación, que es la colocación del material tras haberlo extraído, se lo coloca en una sustancia que evita su putrefacción, evita su lisis, evita su destrucción. Eso es la fijación. Y luego el patólogo entra con lo que es la inclusión, que se encarga de agarrar ese tejido y cristalizarlo, podemos decirlo así, con parafina, por ejemplo, para que luego podamos hacer los cortes. Una vez que el tejido ya lo tenemos impregnado, incluido en parafina, ya ponse los cortes y se puede someter a la tinción, que va a permitir resaltar algunos órganos y luego el montaje en el portaobjetos. O sea, todo esto es la técnica histológica, ¿no? ¿Cómo se puede obtener la muestra? Mediante, ya hemos dicho, la biopsia, que es de tejido vivo, y la necropsia, que es de muertos, lo que se hace en medicina forense, ¿no? La extracción de tejidos muertos. Estas eran las diferentes formas en las cuales podemos extraer la muestra del cuerpo. Entonces, una vez que hemos extraído la muestra, se le debe colocar en una sustancia que evite su putrefacción, que evite su destrucción. A eso le llamamos fijación. Y ese es el primer paso tras haber tomado la muestra. O sea, el ejemplo, yo tengo una verruga aquí, digamos, ¿no? Tengo una verruga, voy al dermatólogo, no me gusta esta verruga. O me ha crecido un lunar y ese lunar no tiene características normales. Entonces, el dermatólogo va a hacer una excisión de todo el lunar y me lo va a extraer. Ese lunar que ha extraído, inmediatamente lo tiene que depositar en una sustancia para que no se putrefacte, porque ya lo estarían sacando de mi piel, ¿sí? Eso es lo primero que se hace tras la toma de la muestra, la fijación. ¿Y cuáles son los medios que fijan? Tenemos a los oxidantes y a los reductores. Los oxidantes son todas estas sustancias, ¿ya? Y los reductores, estas otras, ¿no? De acá les daba el ejemplo en la anterior clase del formol, que es lo que utilizamos en el departamento de morfológica, son tinas muy grandes, donde hay litros y litros de formol y es ahí donde se colocan los cuerpos de los cadáveres. ¿Para qué hacemos esto? Para que no se putrefacten, porque si no, no podríamos hacer las disecciones cadavéricas que hacemos en anatomía, ¿no? Incluso si pasan por ahí, por el pabellón de morfológicas, el olor es bastante fuerte. ¿Ya? Pero no es el formol la única sustancia que se utiliza para la fijación. Hay otras sustancias que también se pueden utilizar y que dependiendo de su reacción con el tejido van a resaltar algunas estructuras con mayor capacidad, ¿ya? O sea, gracias a esto vamos a permitir que se pueda ver. Claro, ahorita te explico eso al final, ¿ya? La acción entonces del fijador no solo es evitar que se putrefacte el tejido, sino también nos permite realzar ciertas estructuras. Entonces tenemos, por ejemplo, el glucógeno, ¿ya? Que realza con el coletílico, las fibras de colágeno que se realzan con bicloruro de mercurio, el bicromato de potasio que realza las mitocondrias, el ácido acético que realza los núcleos y el cloruro de calcio que realza los lípidos. Repito, la fijación no es tinción. La fijación sigue siendo la colocación de una estructura en una sustancia para evitar que se pudra. Pero algunas
mientras están evitando su destrucción, también permiten que ciertas partes de la célula realcen más cuando las sometamos a tinción, ¿ya? Entonces, eso sería fijación. Luego está la inclusión, que es lo que hace el patólogo, agarra ese tejido que yo lo he sacado, que ya lo hemos fijado y lo coloca en una sustancia que lo cristaliza y así hace fácil los cortes micrométricos. Eso es la inclusión, ¿ya? Para la inclusión se pueden utilizar sustancias acuosas como las gelatinas o sustancias anhidras como la parafina. Lo que más utilizamos es la parafina, que si lo pueden ver aquí, está en su forma sólida, ¿ya? Y tenemos que someterlo a este calor para que pase a su forma líquida. Entonces, este tejido que le hemos dado al patólogo así en su formol, pongámosle, primero lo va a someter a deshidratación y aclarado. Esto presten atención porque lo vamos a usar en el tema que tendríamos que estar revisando ahorita, ¿ya? Por eso estoy repasando un poco de lo anterior. Entonces, el tejido, ya el tejido lo hemos puesto en formol, ¿no? Le vamos al patólogo. El patólogo saca de nuevo ese tejido y primero lo va a deshidratar y aclarar. ¿Y cómo lo deshidrata y aclara? Agarra el tejido y lo va sometiendo a diferentes grados de alcohol de forma creciente. Primero lo pone en alcohol al 70, luego en alcohol al 96, luego en alcohol al 100%. Y así se deshidrata ese tejido. Y luego, para terminar de aclararlo, para que lo podamos teñir, le pone silol. Ese es el primer paso. Una vez que ya tenemos este tejido deshidratado y aclarado, se lo debe colocar en parafina. ¿Y cómo se le coloca? Bueno, hay unos moldecitos así, ¿ya? Fíjate, aquí hay un molde donde se va a colocar esta muestra que ya ha sido deshidratada y aclarada. Ya. Y la parafina que les decía que se somete a calor para ser líquida, ahora se vierte en esta cubeta. Y entonces termina como están viendo aquí. Ya es un cubito que tiene el tejido en el medio. La parafina, vamos a decir que lo ha congelado, lo ha cristalizado el tejido. ¿Para qué se hace eso? Para tener cortes micrométricos, porque les había dicho que si el corte es muy grueso, no se va a ver nada en el microscopio. Entonces, solamente mediante esta técnica podemos hacer cortes tan delgados, ¿ya? Y se utiliza lo que es el microtomo. Este es un microtomo muy antiguo, hay más modernos, pero este todavía lo estamos usando. Aquí se coloca el taco de parafina donde está el tejido, aquí está la navaja y aquí está el medidor donde yo puedo decir, bueno, quiero de tantos micrómetros tal corte. Y se hacen cortes muy finos que luego ya se van a colocar en el portaobjetos y observar. ¿Listo? Entonces, esa es la función de los microtomos. Luego está la coloración, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, así que esto lo voy a pasar. Y tras haber coloreado el tejido, ya lo podemos depositar en un portaobjetos. Y ahí se pone el tejido. Aquí se le ponen unas gotitas de bálsamo de Canadá, se le coloca el cubreobjetos, se adhiere portaobjeto a cubreobjeto y se lo somete a calor para que se termine de fijar y esté lista la laminilla para la observación. Hasta aquí es lo que habíamos visto en la clase anterior. Lo estoy repitiendo porque les va a servir en lo que vamos a ver hoy. ¿Ya? Entonces, desde aquí ya sería la clase que corresponde al día de hoy, ¿no? Las tinciones en histología. Entonces, tenemos la más usada, que es la hematoxilina eosina. La coloración más frecuente en histología consiste en la combinación de colorantes. La hematoxilina es una sustancia básica, ya un miembro y otro miembro del grupo de las sustancias ácidas, que es la eosina, ya hematoxilina básico, eosina ácido. La hematoxilina se obtiene a partir de una planta, el palo de Campeche, y este es el nombre de la nombre biológico, el nombre técnico, ¿no? De la planta, que es el Haematoxylum campechianum, pero es el palo de Campeche, ¿ya? De ahí se toma entonces la hematoxilina. Entonces, un colorante natural. Este colorante les otorga azul violáceo a los componentes celulares. Entonces, fíjate, algunos tejidos van a ser un poco más azulados, algunos azul violáceos, algunos más violáceos, cuando reaccionan a este colorante que es natural. Y luego tenemos un colorante artificial o sintético, que es la eosina, que al unirse a los componentes tisulares tiene una cierta afinidad sobre los ácidos, ¿no ve? ¿Y qué pasa cuando un tejido reacciona a la eosina? Se colorea de forma rosada, ¿ya? A la hematoxilina, entonces, violeta azulado y a la eosina rosado.
La hematoxilina proviene de una planta, que es el palo de Campeche, es decir, es una tinción natural, y la eosina es sintética, se está produciendo en un laboratorio, ¿ya? Y te hemos dicho que al unirse a componentes tisulares que tienen afinidad por la eosina, se va a teñir de coloración rosada. ¿Ya? Ahora, esto quiero que entiendan bien, es al revés, ¿ya? Las sustancias ácidas tienen afinidad por colorantes básicos, las sustancias básicas tienen afinidad por colorantes ácidos, ¿ya? Es cruzado. Sustancias básicas tienen afinidad por colorantes ácidos, sustancias ácidas tienen afinidad por colorantes básicos. Está cruzado. ¿Listo? Repetimos, la hematoxilina es básica, la eosina es ácida. Entonces, habiendo explicado esto, vamos por la siguiente fase. Los componentes ácidos de los tejidos son basófilos, de origen griego filo, que significa amar, porque tienen afinidad por colorantes básicos. Lo que les digo, el tejido ácido va a tener más captación de colorante básico, por eso es que el tejido ácido es basófilo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí el núcleo celular, por contener grandes cantidades de ácidos nucleicos, es basófilo y se observa de color azul violáceo por unirse a la hematoxilina. El núcleo tiene ácido nucleico, ¿ya? Pero pese a tener ácido nucleico, su afinidad es a la hematoxilina, que es básica. Y entonces se ve esto que han debido ver en todos los tejidos, en todas estas clases, ¿no? ¿Cómo se tiñen los núcleos? Violeta. ¿Ya? Violeta. En cambio, las fibras de colágeno y zonas de citoplasma celular son ricas en mitocondrias y poseen abundantes proteínas básicas, ¿ya? Y las sustancias básicas son acidófilas, quiere decir que aman lo ácido. Entonces, ¿con qué se va a teñir el citoplasma? Con eosina, ¿ya? Repito, núcleo ácido se tiñe con sustancia básica, hematoxilina. Citoplasma básico se tiñe con sustancia ácida, eosina. Por eso el citoplasma agarra un color rosado y el núcleo agarra un color violeta. Hematoxilina eosina. Los cortes obtenidos con el microtomo contienen parafina. Esta es la razón por la que he repetido la anterior clase, ¿ya? Entonces, presten atención a esto. La parafina no es miscible al agua. Perdón, voy a cargar un ratito el compu. Listo. Entonces, la parafina no es miscible al agua. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo someto el tejido en parafina directamente a la tinción, no se va a teñir nada, no se va a teñir nada, porque no es soluble, no es miscible, no se mezcla la parafina con el agua. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya le hemos puesto parafina. ¿Cómo lo vamos a teñir? Hay que hacer el proceso para atrás, ¿ya? Entonces, esta estructura que estaba congelada en parafina, ahora yo la quiero teñir. Como sé que la parafina no se va a mezclar con los colorantes, revertimos el proceso. Entonces, previo a la coloración, tenemos que extraer la parafina del corte, ¿ya? Y luego lo tenemos que hidratar con silol, con una batería de soluciones del alcohol etílico, pero ahora decreciente, ¿ya? Antes, antes de la parafina, nosotros le sometíamos el tejido a alcohol de forma creciente. Ahora lo vamos a someter de forma decreciente, ¿ya? Entonces, este tejido tenemos que extraer la parafina, ¿ya? Le colocamos silol y después lo vamos colocando a diferentes cubitos o frascos que tengan alcohol al 100%, al 96%, al 70%, ¿ya? Una vez que ya hemos sacado toda la parafina, ya se puede teñir. Entonces se lo colorea con la sustancia hematoxilina y eosina. Posteriormente debe deshidratarse nuevamente el corte mediante una batería de alcoholes crecientes y finalmente silol, ¿ya? Entonces es como que yo tengo el tejido con la parafina. Tengo que sacar esa parafina. ¿Cómo sacamos la parafina? Agarramos el tejido y lo ponemos a silol y después de silol lo ponemos alcohol al 100, alcohol al 96, alcohol al 70. Ya se ha extraído la parafina del tejido.
se le debe teñir con hematoxilina eosina. Ya está teñido. Nuevamente tenemos que volverlo a deshidratar con alcohol de forma creciente esta vez y luego silol. ¿Ya? Por eso he repetido el anterior tema para que entiendan de que se revierte y se vuelve a hacer. Y yo creo que la pregunta es, ¿por qué tanto trabajo? O sea, primero lo deshidratamos, luego la parafina, luego tenemos que quitar la parafina. Porque si no hiciéramos esto, los cortes no pueden ser micrométricos. No se olviden que la parafina es la que nos permite hacer esos cortes micrométricos. Si se hicieran los cortes directamente en el tejido, se va a dañar el tejido. Entonces, sí es necesario hacer los cortes, hacerlo en parafina para hacer los cortes. Y para teñirlo, pues tenemos que retirar la parafina, ¿no? Es parte del trabajo. Ya, siguiente. Ya, pero no todo es hematoxilina eosina, ya que hay tejidos que no se pueden diferenciar bien si solamente los tiñéramos en hematoxilina eosina. Entonces, las tinciones tricrómicas tenemos para esto. Es un conjunto de técnicas que utilizan distintos colorantes con el fin de otorgarle colores diferentes a algunos componentes de los órganos que no pueden ser diferenciados entre sí con la técnica de hematoxilina eosina. ¿Ya? Inicialmente se elaboraban para discernir mejor el tejido muscular de las fibras de colágeno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ambas son acidófilas. Entonces, como tanto la fibra muscular como la fibra del tejido conectivo, como el tejido conectivo, son acidófilas, entonces, ¿qué harían? Se teñirían de rosado. Y si tanto el tejido conectivo como la fibra muscular se tiñen de rosado, yo no voy a distinguir nada, se va a ver solamente una mancha rosada. ¿Cómo se ha resuelto esto? Dándole otra coloración, y a esto son las tinciones tricrómicas. Entonces, se ha hecho inicialmente en el tejido muscular, pero ahora se aplica en otros tejidos. Gracias a esta coloración tricrómica, fíjense que aquí ya yo puedo diferenciar la fibra muscular, que es esta, del tejido conectivo conjuntivo, que es lo que está en color celeste, turquesa. Tinciones tricrómicas. La más usada son las técnicas de Manson y de Mallory, que son los que las han desarrollado y por eso le han puesto su nombre. Ambas utilizan hematoxilina como colorante nuclear y fucsina ácida para destacar tejido muscular, eritrocitos y tejido epitelial, ¿ya? Porque estos tejidos, si los sometiéramos a hematoxilina eosina, se teñirían de un solo color. Entonces, en estos casos y en estos tejidos usamos hematoxilina, fucsina. Entonces, solo varían en el colorante para identificar las fibras de colágeno, que en la técnica de Manson es el verde luz. Por lo que las fibras colágenas se observan en verde brillante al microscopio, mientras que para la de Mallory se aplica azul de anilina y les da esa coloración azulada. Acá podemos ver un poco del verde luz del tejido conjuntivo y acá podemos ver un poco del azulado de Mallory. Este es un tejido hepático, ¿ya? Acá podemos ver los hepatocitos, este es el tejido conjuntivo, y acá nos damos cuenta que este es un vaso sanguíneo con eritrocitos porque reacciona de forma diferente a la tinción. Entonces, gracias a estas mezclas, ahora podemos distinguir las diferentes estructuras. Coloración para fibras elásticas. Las fibras elásticas son muy difíciles de identificar con la técnica de hematoxilina y eosina por su delgadez, o sea, son muy delgaditas. Si nosotros hiciéramos solo la tinción de hematoxilina y eosina, no se va a ver nada. Y entonces nosotros necesitamos diferenciarlos, ¿no? Por eso se ha creado una tinción que es la orseína de Pranther. Es un colorante que permite la identificación selectiva por su color marrón rojizo intenso de fibras y láminas elásticas. El resto de los componentes tisulares se observan naranja pálido, ¿ya? Aquí no se ve muy naranja, pero es que esa sí es bien diferente en la fotografía de lo que se ve al microscopio. Pero lo que sí se nota es cómo las fibras elásticas son vasos sanguíneos. ¿Quién tiene el micrófono encendido? De uno de ustedes el micrófono está encendido, revisen por favor. ¿Ya? Bueno, les decía, entonces fíjense, este es un vaso sanguíneo, ¿ya? Este es un vaso sanguíneo. Tanto en la capa externa como en la capa interna, el endotelio y el epitelio está hecho de fibras elásticas. Si nosotros no le ponemos la orseína de Pranther, no se distinguiría esas fibras elásticas, pero gracias a la orseína de Pranther se puede observar las fibras elásticas que vean cómo se tiñe en un rojo intenso en relación al resto del tejido. Y se puede ver que la endotelio, capa interna, también tiene fibra elástica, porque está recubierta por ese rojo intenso.
Entonces, acá es una respuesta a una pregunta que yo me hacía cuando era estudiante y que imagino ustedes se lo están haciendo, es ¿cómo han visto las mitocondrias? O sea, ¿cómo saben que el aparato de Golgi tiene esa forma? ¿Cómo hay un retículo endoplasmático rugoso? ¿Cómo han visto un ribosoma, no? Los han visto gracias a que se han hecho estas tinciones y han permitido resaltar ciertas estructuras. Y vámonos a algo más pequeño. Gracias a estas tinciones podemos observar la glucosa, podemos observar los lípidos, podemos observar las proteínas, que son más pequeños todavía, ¿no? Coloración metacromática. La metacromacia, del griego meta, variación, y croma, color, es la propiedad que tienen algunas sustancias de las células y la sustancia intercelular de unirse a cientos de colorantes básicos y adquirir un color diferente al que estos poseen, ¿ya? Eso es la metacromancia. O sea que algunas sustancias tienen más tendencia a adherirse a estos colores. Acá tenemos el azul de toluidina y el yemsa, que es otra tinción que usamos mucho en hematología. Colorean habitualmente de azul, pero cuando se unen a ciertos componentes tisulares, como los gránulos de los mastocitos del tejido conectivo, ¿ya? Le dan un color violáceo. ¿Por qué? Porque estos gránulos tienen glucosaminoglucanos ácidos, ¿ya? Entonces, fíjense, esta es una biopsia del tejido conectivo. Como ha sido sometido a taurina y yemsa, se tiñe de azul. Los mastocitos se tiñen un poquito morado, pero quiero que sean muy observadores aquí. Se notan unos puntos azules más resaltados. Aquí se nota muy bien. Un punto, punto, punto. Aquí igual se notan los puntos. Estos son los gránulos de los mastocitos. Estos gránulos de los mastocitos, que son ricos en glucosaminoglucanos ácidos, al ser ácidos, tienen más afinidad por colorantes básicos. Y entonces es así como le dan ese color violeta y es así como se ha podido identificar que estas células y otras que pertenecen a los granulocitos tienen estos gránulos. Por eso hemos podido clasificar las células en granulocitos y agranulocitos, ¿sabes? Los que tienen y no tienen gránulos. Gracias a que con esta tinción se puede resaltar esas estructuras. Técnicas histoquímicas. Los términos citoquímica o histoquímica se utilizan habitualmente para designar aquella técnica que permite la identificación y localización de compuestos químicos específicos en células y tejidos, ¿ya? Esta citoquímica e histoquímica lo usamos en inmunología, en estudio de enfermedades autoinmunes y en hematología, por ejemplo. Ahorita se los voy a explicar. Son técnicas que proporcionan valiosa información adicional sobre células y tejidos, ya que los colorantes habituales discriminan a las sustancias solamente por su propiedad ácida o básica. Es decir, si sometemos un tejido solamente a las tinciones que les he contado hasta ahorita, su afinidad va en función de si el tejido le gusta más lo ácido o lo básico. Y en función de eso se van tiñendo, ¿ya? Pero no es lo único que nosotros observamos. Hay estructuras que no van a ser ni ácidas ni básicas y que necesitamos observar. Entre estos tenemos a los anticuerpos, a los antígenos que están en la superficie de las células. Y para esto es que nosotros utilizamos la citoquímica y la histoquímica, ¿ya? Entonces, las dos técnicas importantes son técnica para reconocimiento de carbohidratos y la inmunohistoquímica. Técnica para reconocimiento de carbohidratos. A esta se le conoce como técnica PAS, que viene de ácido periódico reactivo de Schiff. Es la técnica PAS. Esta técnica histoquímica más utilizada para determinar la presencia de carbohidratos, ¿ya? Carbohidratos. Estos son los que se van a resaltar si los sometemos a la técnica de PAS. El ácido periódico, por su acción oxidante, rompe las ligaduras 1.2 de glicol de los carbohidratos presentes en los tejidos y deja expuestos grupos aldehídos libres. Estos grupos van a reaccionar con la fucsina, ¿ya? Decolorada del reactivo de Schiff y genera un compuesto de color magenta. Esto le decimos magenta, que también es conocido como fucsia, ¿no? E insoluble. Cuando esto ocurre, se considera que la prueba es PAS positiva. ¿Cómo funciona esto? Cuando se coloca el ácido periódico sobre el tejido, el carbohidrato se va a romper, ¿ya? Es como si yo agarrara y le pusiera alcohol sobre un papel y el papel se rompe, ¿no ven? Cuando se rompe, hay unos trocitos que quedan libres. Es lo mismo, ¿no? Al colocarle el ácido periódico al tejido que tiene lípidos, los lípidos se van a separar, ¿ya? Por eso dice rompe las ligaduras 1, 2, glicol, que son porciones de los lípidos, no se complican con eso.
y se van a separar. Y al separarse van a dejar expuestos aldehídos, que son estructuras que los componen. Estos aldehídos expuestos son los que van a reaccionar con la fucsina decolorada de la tinción de Schiff y van a dar esta coloración magenta o fucsia. Y entonces cuando la tinción se muestra así, decimos es paz positivo. ¿Ya? Ahora solamente quiero que lo vean como que nos permite resaltar ciertas estructuras, como acá tenemos el epitelio de la vagina y las glándulas de Brunner del intestino, pero ya cuando entren a la parte de patología van a ver que la reacción paz positivo la usamos para diagnóstico de microorganismos o algunas enfermedades. ¿Ya? Esta sería la técnica para el reconocimiento de carbohidratos. La otra técnica, la inmunohistoquímica. Esta técnica se basa en el uso de anticuerpos que reconocen específicamente una sola sustancia, por lo general algo proteico. Para permitir la visualización de las estructuras positivas, se generan reacciones que dan como resultado productos coloreados, que pueden ser conocidos como tradicional, se utilizan sustancias fluorescentes que se reconocen con el microscopio de fluorescencia. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? ¿Se acuerdan que los eritrocitos en su superficie tienen antígenos? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Ve? La sangre A tiene antígenos A y forma anticuerpos anti-B. Bueno, la célula tiene antígenos. ¿Cómo se han identificado esos antígenos? Gracias a la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica permite hacer una tinción tal que los anticuerpos se brillen, ¿ya? Se marquen. Y entonces podemos nosotros identificar. Por ejemplo, algo donde se aplica mucho es en nefrología. En lo que es nefrología, a veces los pacientes vienen ya con insuficiencia renal y no tenemos una causa probable, solo el paciente tiene insuficiencia. Entonces, sospechamos que tienen alguna enfermedad autoinmune. ¿Cómo confirmamos esto? Se toma una biopsia del riñón, esa biopsia se tiñe por inmunohistoquímica y ¿qué brillan? Los antígenos están sobre la superficie del glomérulo adheridos a los anticuerpos de la tinción. Eso es lo que brilla. Entonces, cuando yo ya veo que brilla anticuerpo de la tinción con antígeno del tejido, ya decimos, esta es una glomerulonefritis autoinmunitaria, ¿no? Esa es una forma de aplicarlo. O, por ejemplo, en la parte de celularidad hemos hablado de los TCD4 y los TCD8, que son linfocitos. ¿Por qué se llaman CD4 o CD8? Porque los linfocitos en su superficie tienen unas cajas de diferenciación, unos marcadores, ¿ya? Esos marcadores tienen números. Nosotros les hemos dado los números, ¿ya? Pero ¿cómo se han identificado esos marcadores? Gracias a la inmunohistoquímica, ¿ya? Entonces, por eso esta tinción es tan importante para identificar enfermedades autoinmunes. Se usa mucho en inmunología, en alergología y en otras patologías, ¿no? Podemos utilizarla también en el caso del cáncer para ver ciertos marcadores sobre células tumorales. Impregnación metálica. Estas técnicas se basan en ciertas sales metálicas, ¿ya? En especial plata, oro y cromo. Al reaccionar con algunos componentes tisulares, liberan el metal en su forma no ionizada y este se precipita sobre el tejido, ¿ya? No son verdaderas coloraciones porque el metal no se combina con los componentes tisulares, sino se va a depositar sobre ellos, ¿ya? A diferencia de las anteriores, la hematoxilina o osina, donde sí se teñía el tejido, en este caso no es que sea una tinción, sino que el metal se va a depositar sobre ciertas sustancias o ciertas estructuras propias de la célula. Entonces, al depositarse, hace que sea más visible al microscopio. Estas técnicas se crearon a fines del siglo XIX y principios del siglo XX y con su utilización Camillo Golgi descubrió la organela que lleva su nombre, el aparato de Golgi. Gracias a estas impregnaciones metálicas se ha podido ver cómo está hecho el aparato de Golgi, que tiene cara cis, que tiene cara trans, que tiene cisternas y todo lo que hemos avanzado, ¿no? Y Santiago Ramón y Cajal ha demostrado que las neuronas no son masas, sino son células aisladas. Gracias entonces a las impregnaciones metálicas, se ha podido ver tejidos que antes no eran visibles. Y es así como se vería este tipo de tinciones, ¿no? Bueno, más que tinción, depósito de metales sobre los tejidos. Técnica de los sudanes, perdón, no estoy saltando nada. Técnica de los sudanes. Es la técnica para reconocer a los lípidos. Los lípidos se pierden al disolverse en los aclarantes, ¿ya? Entonces,
Por ello, por lo que la muestra se debe fijar e incluir por congelación, formando un pequeño bloque de hielo y cortándolo en un criostato para que no se disuelva. Los sudanes se utilizan para demostrar la presencia de lípidos en los tejidos. O sea, gracias a la técnica de los sudanes se puede observar lípidos en los tejidos. Si no tuviéramos esta técnica, no se podría reconocer el lípido en el tejido. No son verdaderos colorantes porque no reaccionan químicamente con los lípidos, o sea, no tiñen los lípidos, ¿no? Sino que se disuelven entre ellos. Existen varios tipos de sudanes, es decir, se mezclan entre los lípidos, no los tiñen, se mezclan. Pero al mezclarse, donde se va el sudán, ya decimos, ah, mira, aquí se ha teñido naranja, aquí debe haber lípidos. ¿Entienden? Porque se mezclan entre los lípidos. Se disuelven entre ellos. Existen varios tipos de sudanes. El más utilizado es la técnica de Sudán 3, que otorga un color naranja a los lípidos en los cuales se disuelven. Entonces, fíjate, este es tejido hepático, ¿ya? Acá se puede ver un hígado graso. Entonces, ¿cómo sabemos que es un hígado graso? Se ven a los hepatocitos, que son estos, pero entre los hepatocitos se está marcando de coloración naranja. Entonces, este es el sudán que se ha entremezclado entre los lípidos que están en el hepatocito. Con esta biopsia se puede diagnosticar hígado graso. Técnicas para tejidos duros. Los tejidos mineralizados, como los huesos y los dientes, son muy difíciles de incluir y cortar por métodos descritos. Existen dos técnicas que se utilizan para poder estudiar los órganos que poseen tejidos mineralizados. A, la descalcificación, y B, pulido o desgaste. Esto se hace en hueso o diente porque son muy duros. Si son tan duros, imagínense lo difícil que es cortarlos en un microtomo, ¿no ve? Son tejidos duros. Entonces, la solución que se le ha dado para esto es la técnica de descalcificación, que consiste en realizar descalcificación previa a la realización de la técnica histológica habitual. Tras la fijación, la muestra se coloca durante varias horas o días en un líquido descalcificante que extrae el calcio de los tejidos. Como consecuencia, pierden su dureza y ahora podemos procesarlos, como cualquier tejido, ¿no? El componente duro del hueso, la matriz dura, es la hidroxiapatita de calcio. Es la forma mineral, es lo que lo hace duro. Para poder teñirlo, lo que hace esta técnica es sacar esa hidroxiapatita de calcio, sacarle la parte mineral al hueso, ¿ya? Los líquidos que cumplen esta función, o sea, los que pueden descalcificar, son como el nítrico, el tricloroacético o el EDTA, entre otros. Estos ácidos entonces van a permitir que se saque la parte dura del hueso o el diente y así nosotros podemos someterlos a todo el procedimiento que se ha explicado hasta ahorita. La otra técnica no descalcifica, es la del método por desgaste pulido. Se frota sobre una superficie gruesa, una piedra, y luego sobre una delgada, hasta extraer una lámina delgada de tejido, ¿ya? Y esta ya puede ser atravesada por la luz del microscopio, ya podemos observar el tejido. Una vez colocada sobre el portaobjetos, esta lámina puede colorearse con azul de anilina u otros colorantes. Entonces, fíjate, este es tejido óseo, ya lo deben reconocer, ya lo hemos visto. Este es el periósteo. Aquí tenemos a los osteoblastos. Y acá tenemos a las lagunas. Y dentro de las lagunas estaban los osteocitos. Incluso aquí se puede ver sus prolongaciones, ¿no? Entonces, esta tinción se ha podido realizar gracias a la descalcificación o el desgaste pulido. Acá vemos igual las lagunas óseas, ¿no? Vemos las lagunas óseas. Entonces, estas serían las diferentes técnicas. Con esto estaríamos terminando el tema de esta semana, que ya es su último tema. La siguiente semana es de repaso. No estoy segura si vamos a tener clase de repaso o es solo para que ustedes estudien. Me imagino que en la reunión que tenemos todos los viernes nos van a indicar eso, ¿ya? A ver, veremos algunas preguntas que han hecho. ¿Cuál es la característica de los eosinófilos y basófilos? Sus granulocitos. Eso es un basófilo o un eosinófilo. ¿No ves? ¿Se acuerdan? Glóbulos blancos, glóbulos rojos. Los glóbulos blancos se subclasifican en granulocitos y agranulocitos o no granulocitos, ¿no? Los granulocitos son los eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monocitos, que tienen gránulos en su interior. Esos gránulos los hemos podido reconocer gracias a que reaccionan con esta tinción y se tiñen de un color más violeta, más azulado. Y los no granulocitos serían los linfocitos, que no tienen gránulos en su citoplasma. El silol es una sustancia,
Es como una gelatina el silol, ¿ya? Es una sustancia que utilizamos para poder deshidratar y aclarar los tejidos. Sí puedo pasar las diapositivas mientras voy explicando esto de la hematopoiesis. La hematopoiesis es la generación de células sanguíneas, ¿ya? Es la producción de células sanguíneas. ¿Dónde se da lugar la hematopoiesis? En la médula ósea, en todas las médulas de los huesos. Esta, ¿no? Desde aquí es. Entonces, en la médula ósea tenemos unas grasitas, ¿ya? Incluso las mamás lo dicen, esto es médula, hasta los carniceros te dicen, esto es médula. Ellos saben lo que es médula, ¿ya? En esa médula se produce lo que es la hematopoiesis. En la médula tenemos las células madre pluripotenciales. Las células madre pluripotenciales son aquellas que tienen la capacidad de dar lugar a la célula madre unipotencial. La célula madre pluripotencial puede dar lugar a cualquier familia de células. Esa es la célula madre pluripotente. Por eso te está diciendo, tengo capacidad de varios, pluripotente. ¿Ya? Esta célula madre pluripotente da lugar a la célula madre unipotente. Esta célula madre unipotente ya solo tiene la capacidad de dar lugar a una familia específica de células, ¿ya? Entonces, la célula madre unipotente sería, por ejemplo, la célula madre de los eritrocitos, es unipotente, porque de ella solo van a nacer eritrocitos. La célula madre de granulocitos y monocitos, de ella solo van a nacer granulocitos y monocitos. Vamos a tener a la célula madre productora de linfocitos. De ella solo van a nacer linfocitos. Esa es la hematopoiesis. La hematopoiesis es esa generación de células desde la célula madre pluripotente que tiene la capacidad de generar cualquier tipo celular a la célula madre unipotente que da lugar a una sola familia de células, a la célula madura. La célula madura, ya de la médula ósea, sale a la sangre, que es donde tiene su función. Te voy a dar el ejemplo con los eritrocitos, ¿ya? La célula madre pluripotente da lugar a todas las familias, ¿no? Y entre ellas da lugar a la célula madre unipotente productora de eritrocitos y plaquetas. De esta célula madre unipotente productora de eritrocitos y plaquetas va a pasar por el eritroblasto inmaduro, el eritroblasto maduro y la célula ya sale a sangre periférica a trabajar, ¿sí? Esa es su función y esa sería la hematopoiesis. No sé si se ha entendido o quieres que te explique de nuevo o tienes alguna duda. Ya hemos pasado las diapositivas. Las conducciones nerviosas se dan gracias a potenciales de acción. Primero, existe un intercambio de sodio y potasio. Se despolariza la membrana. ¿Qué era eso de despolarizar? Tenemos marcadores positivos por fuera de la célula y es más negativo por dentro de la célula. Eso ya habíamos visto, ¿no ve? Porque hay más potasio adentro y más sodio afuera. Entonces, dentro de la célula es negativo, fuera de la célula es positivo. Para que exista una transmisión eléctrica, primero se va a despolarizar la membrana, ¿ya? Entonces el sodio entra y hace positivo el interior de la célula, ¿ya? Entonces cambia su polaridad, por eso se despolariza la membrana. Esa despolarización va a transmitir el impulso nervioso y ahora este impulso se va a transmitir por la neurona. Esta neurona va a llevar desde sus dendritas, vamos a poner son las dendritas y mi brazo es el axón. Entonces, desde la dendrita se va a transmitir la señal y va a tomar contacto el axón con la dendrita de otra neurona. Y así va a ir de neurona a neurona, de neurona a neurona, hasta que llegue al sitio donde yo necesito. Ejemplo, tengo aquí receptores en mis dedos, ¿no? Entonces estoy agarrando un cuchillo y me corto. ¿Qué ha pasado? Me he lastimado. Mis receptores de dolor van a hacer esa transmisión hasta mi tálamo. Y aquí es donde yo voy a sentir dolor, ¿no? ¿Y qué hacemos inmediatamente como respuesta? Retiramos el dedo, ¿no? Obviamente esto sucede en microsegundos, es ultra rápido, pero es lentamente más o menos como sería la transmisión de neurona a neurona, de neurona a neurona. Ahora, la transmisión de neurona a neurona puede ser directamente un estímulo eléctrico por contacto de las terminales de los axones y las dendritas,
O puede ser que entre axón y dendrita haya un espacio, el espacio perisináptico. En este espacio se van a liberar neurotransmisores. Por ejemplo, la noradrenalina. La adrenalina y la noradrenalina se liberan cuando estamos en situaciones de peligro. ¿No ven? El ejemplo que les daba, estoy caminando por la selva y veo un tigre. El tigre me va a comer, tengo que escapar. ¿Qué pasa en ese instante? Se libera adrenalina y noradrenalina. Y esa adrenalina y noradrenalina van a pasar de neurona a neurona, de neurona a neurona, y mi cerebro es, corre, ¿no? Y ahí voy a empezar a tener taquicardia, mi presión sube, y yo tengo mayor capacidad de escapar, ¿no? Esa sería la conducción nerviosa. La inmunohistoquímica, ¿sí? Bueno, lastimosamente no tenemos una fotito para mostrarles cómo funciona la inmunohistoquímica, ¿ya? Pero la inmunohistoquímica es una tinción especial que permite realzar complejos antígeno-anticuerpo, ¿ya? ¿Qué es el antígeno-anticuerpo? Cuando entra una noxa extraña o cuando el cuerpo reconoce alguna parte nuestra como algo extraño, ya lo conocemos como antígeno. Entonces, vamos a poner aquí, estas mis llaves que tengo acá, estos son los antígenos, ¿ya? El antígeno está en el tejido, ahí. Si yo no lo tiño con inmunohistoquímica, nunca voy a ver el antígeno. La inmunohistoquímica son anticuerpos en forma de tinción. Pues los anticuerpos van y reconocen a los antígenos y brillan de forma fluorescente. Entonces, cuando vemos ese brillo en inmunohistoquímica, decimos antígeno-anticuerpo se ha encontrado, entonces es una enfermedad autoinmunitaria. Si aquí no hubiera antígenos y yo le pongo inmunohistoquímica, nada va a brillar, nunca va a marcar, porque no hay un anticuerpo con el que reaccione el antígeno. Perdón, no hay un antígeno con el que reaccione el anticuerpo. El anticuerpo es la tinción, ¿ya? Entonces, repito, en los tejidos donde hay antígenos se van a expresar los antígenos. ¿Cómo voy a verlos? Porque yo les doy una tinción de anticuerpos. Cuando el anticuerpo reconoce el antígeno, brilla. Pero si es un tejido que no hay antígenos, nada va a brillar, ¿no? Por eso les decía, nos ayuda a identificar antígenos en enfermedades autoinmunes. Tiene múltiples aplicaciones, pero la usamos en esa, por ejemplo. Si la membrana plasmática, si la membrana plasmática, la herradura y membrana postsináptica son, no. La neurona tiene su membrana plasmática, su neurolema, que es lo que le va a recubrir como toda célula. Todas las células tienen que tener membrana plasmática, ¿no? Entonces tiene su membrana plasmática. Lo que la diferencia es que la neurona tiene unas prolongaciones en su cuerpo que se llaman dendritas y se continúa con una cola que se llama axón, ¿ya? Eso, nada más. Eso es parte de la neurona. Ahora, hay neuronas que conectan directamente, así como mis dedos, pero hay neuronas que no conectan, no se unen directamente. Entonces, la transmisión del impulso es por neurotransmisores. Ese espacio perisináptico es el espacio entre neurona y neurona. Entonces, a la membrana que está en la neurona que va a entregar el neurotransmisor se le llama presináptica. A la neurona que está en el sitio donde va a recibir este neurotransmisor se le llama postsináptica. Esas serían sus diferencias, pero son espacios, no son partes de la neurona, ¿no? Sí puedo explicarte la hematopoiesis. Silol ya hemos dicho que es una sustancia que nos permite aclarar el tejido. Es una gelatina. Las neuronas, como se conectan en neuronas, es autoinmune. Autoinmune es cuando tus células de defensa de tu cuerpo empiezan a atacar a tu cuerpo como algo extraño. Eso es autoinmune, autoinmune, ¿ya? Autoinmune. Mi cuerpo está empezando a atacar a mi cuerpo. Glomerulonefritis autoinmunitaria. Mi cuerpo ha reconocido a los glomérulos de mi riñón como algo extraño y lo empiezan a destruir. Eso sería una enfermedad autoinmune. Tiroiditis de Hashimoto, hipotiroidismo. Mi cuerpo ha reconocido mi glándula tiroidea como algo extraño y la va a empezar a destruir y bueno, me va a dar hipotiroidismo. Eso es autoinmune. Las neuronas, eso ya lo hemos explicado. ¿Qué más era? La hematopoiesis, ¿no? La hematopoiesis, te repito, es cómo se forman las células de la sangre. ¿Dónde se forman? En la médula ósea, ¿ya? De los huesos que les decía el carnicero, las mamás, todos saben lo que es la médula ósea,
que está dentro del hueso, es esa grasita del hueso. Ahí tenemos células madres pluripotenciales. Es pluripotencial porque esa célula madre puede dar lugar a cualquier tipo celular. Entonces, la célula madre pluripotente da lugar a diferentes ramas. Te voy a dar el ejemplo de los eritrocitos. Una de las ramas es la célula madre unipotente de eritrocitos y plaquetas. Esa célula madre me va a dar lugar a los eritrocitos, que va a pasar desde eritroblasto, que es inmaduro, hasta un eritrocito maduro. Cuando ya llegamos al eritrocito maduro, sale de la médula ósea a la sangre y ya puede actuar. Esa es la hematopoiesis. Lo mismo pasa en el caso de los eosinófilos, de los neutrófilos, de los basófilos, de los linfocitos. ¿Ya? La célula madre empieza a dar lugar a otros tipos, otras estirpes, hasta que tenemos células maduras. Esas células maduras salen de la médula ósea y van a la sangre. ¿Ya? ¿Qué era? El núcleo soma es el cuerpo del núcleo, ¿no? Soma. Ya tienen que aprender a relacionar los nombres, que siempre les digo a mis alumnos que ya están en último grado, todo en medicina está en los títulos, todo está en los títulos, ¿no? Ahí está, el nombre les está diciendo. Entonces, son partes del núcleo. ¿Qué más? Cáncer dado por una mala... Sí, exactamente. No es la única causa, Lucía, pero lo que hemos visto, por ejemplo, cuando hemos hablado de cromosomas o de DNA, lo que se ve es que tiene que haber una mutación para que se desarrolle el cáncer. No es la única causa, pero puede ser que no haya una buena apoptosis. Porque cuando hay una célula cancerígena en nuestro cuerpo, hay unos marcadores que tendrían que evitar que estas células se multipliquen. Pero esos marcadores no funcionan, ya sea por una exposición a metales pesados, exposición a químicos y demás, o radiaciones, y entonces esa célula que es anómala, en lugar de destruirse, se empieza a multiplicar. Lo normal cuando nuestro cuerpo reconoce una célula que no pertenece es que la mate, es que se induzca su apoptosis. Pero ¿qué pasa en las personas con cáncer? No se produce esa destrucción y entonces la célula empieza a multiplicar, ¿no? Más. Creo que no hay más dudas. Si tienen más dudas, las pueden hacer ahorita para poder disiparlas. Si no han entendido algo, igual me lo dicen. Ah, ya estamos sobre la hora. Ya, no sé si la siguiente clase tengo que estar para repasar dudas. Si es así, nos van a comunicar y les van a comunicar también a ustedes. Y si no, como siempre, ya les he dicho a todos los grupos, estudien con calma y sobre todo nada de nervios. No es una carrera. O sea, me refiero a que no es una carrera, no estamos corriendo a ver quién acaba más rápido la universidad. De hecho, si no apruebo a la primera, pues apruebo a la segunda, y si no apruebo a la segunda, pues apruebo a la tercera, ya está. No es el fin del mundo, nadie se está muriendo por acabar más rápido. Todos nos vamos a encontrar en el camino, y eso siempre sucede. Tengo estudiantes que han sido mis estudiantes, que hoy en día son especialistas, porque nos hemos encontrado en el camino, ¿entienden? ¿Ya? Entonces, la vida es así, o sea, no es por acabar rápido, no. Si este es su camino y les gusta y les ha gustado todo lo que han estado aprendiendo en las clases y se les ha estimulado realmente a lo linda que es la medicina, pues intenten las veces que sean necesarias, ¿no? Si no les gusta, les parece tedioso, tampoco está mal decir, ay, no, no es lo mío. O sea, todo se vale, ¿no? Finalmente de esto van a vivir, y esto van a vivir. Y uno tiene que elegir una carrera que le guste porque va a trabajar en esto, ¿sí? Y algo que yo tengo que decirles es que la universidad no es corta, la universidad es larga, bueno, la carrera es larga, son unos 14 años por lo menos. Son 6 años de pregrado, ¿ya? Que solo es para salir médico general, ponle un año más de hacer papeles. Luego está la especialidad, que puede ir desde los 3 hasta los 5 años de especialidad. Y luego tenemos que hacer subespecialidad y luego tenemos que hacer maestrías, doctorados. A la fecha seguimos inscribiéndonos a cursos, sigo yo en un diplomado y una maestría, seguimos pasando clases, seguimos actualizándonos. Esto no se va a acabar en 5 años, ¿no? Esto es algo que estudiamos de por vida. El médico yo creo que deja de estudiar el día que se jubila y ni así porque yo tengo docentes ya jubilados que les gusta dar docencia, entonces siguen leyendo, ¿no? El médico nunca acaba de leer. Es realmente muy bonita la carrera, pero debo decirles, es muy larga, no es un camino rápido, es un camino larguito, ¿ya? Muy bien. A ver, aquí hay una pregunta, dice conexión proteica.
Intrínseco quiere decir que es propio de, eso es intrínseco. Conexión proteica, no sé a qué te refieres, la verdad no escucho ese término, o tal vez no te estoy entendiendo. Simpático y parasimpático son los sistemas neurológicos. Eso no es nuestro sistema nervioso. El simpático nos mantiene en alerta. El simpático es el que se activa cuando tenemos miedo, cuando nos van a asaltar, cuando vemos un tigre, cuando se lanzan de un salto bungee o hacen uno de estos ejercicios extremos, ese es el simpático actuando. Y el parasimpático es el que nos relaja. Libera neurotransmisores que me mantienen tranquila, que yo puedo estar viendo televisión, sentada, ese es el parasimpático. El simpático es lo que ustedes sienten cuando están previo al examen, ¿ya? Y el parasimpático es ya después de haber dado el examen, ¿no? La relajación que se siente inmediata. Listo, muchachos, ahí los dejo. Espero que les haya servido todo lo que les he dicho. Yo, como les digo, si es que este es su camino, nos vamos a estar encontrando en el camino, algún momento en la universidad espero verlos. Y si no es el camino, igual está bonito decir a tiempo, esto no es lo mío, no pasa nada tampoco. Realmente recuerden que de esto van a vivir. Tiene que gustarme, ¿ya? Ok, si hay clases de refuerzo, les van a estar avisando, nos estaríamos viendo. Gracias, doctora, muchísimas gracias. Y Muchas tal vez esa sea gracias. la última vez que nos veamos, pero gracias. Una muy gran docente. Listo, chicos, gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Gracias por todo.